El objetivo de este video es explicar el correcto funcionamiento que se le debe dar a una celda Peltier para obtener un resultado eficiente en nuestros proyectos. Vamos a comenzar definiendo que una celda Peltier es un dispositivo electrotérmico que permite generar frío a partir de electricidad. Una vez que la celda es polarizada, una de las caras tiende a enfriarse y la otra tiende a calentarse, siempre y cuando exista una correcta disipación en el lado caliente. Esta celda Peltier tiene que ser polarizada por una fuente de corriente continua que cumpla con los requerimientos básicos necesarios de acuerdo a la operación que se le va a dar a la celda Peltier en nuestros proyectos. Para esto se es necesario recurrir al datasheet, en la cual se presentan ciertas curvas de gradientes de temperatura que van a definir los voltajes y las corrientes necesarias para obtener un correcto desempeño. Cuando comenzamos a trabajar con la celda Peltier, comenzamos a polarizarlas con fuentes sencillas de 1 amperio. No vimos resultados, no vimos un enfriamiento ni que se calentaba. Procedemos a usar otro tipo de fuentes más robustas. Usamos fuentes de laboratorio que daban hasta 3 amperios colocándolas en paralelo, y tampoco vimos un resultado convincente, por lo cual fue necesario y decidimos utilizar una fuente de mayor capacidad. Utilizamos una fuente conmutada. Este tipo de fuentes entregan hasta 12 voltios y pueden entregar hasta 10 amperios, con lo cual, según los requerimientos del datasheet, en un punto de eficiencia se requiere 12 voltios y 5.5 amperios, con lo cual podemos decir que esta fuente nos permite entrar en los parámetros máximos de eficiencia para que trabaje la celda Peltier. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para que puedan observar cómo se polariza una celda Peltier y se consigue el efecto de enfriar mucho de un lado y calentar del otro. Vamos a proceder a medir el lado frío. Observamos cómo tenemos 23 grados centígrados, 22, 21, 20, y llega un punto en que la misma se va a estabilizar y va a comenzar a elevarse, como podemos observar. ¿Esto por qué pasa? Vamos ahora a medir el lado caliente. Procedemos a apagar la fuente y medimos el lado caliente. El lado caliente se encuentra a 34, 36, 38 grados centígrados, 40, 45 y elevando. Entonces, si volvemos a medir el lado frío, observamos que casi tenemos la misma temperatura que el lado caliente. ¿Por qué pasó esto? Porque no tenemos una correcta disipación del lado caliente. Entonces, ese es otro punto muy importante que se debe tener en consideración, el cual se va a explicar en la siguiente parte de este video. Tomando en cuenta la sección de disipación de temperatura para hacer la Peltier, se definen ciertos elementos que en la teoría ayudarían a alcanzar el resultado esperado. En ambos lados de la celda Peltier se debe colocar disipadores de temperatura. El disipador del lado frío debe ser de tamaño pequeño, de tal manera que el frío pueda transferirse y con la ayuda de un ventilador pequeño colocado en el interior de la recámara a enfriarse, se pueda disipar el calor hacia el interior manteniendo la temperatura baja. Por otra parte, en el lado de disipación del calor, es recomendable usar un disipador lo suficientemente grande, de tal manera que una vez que se caliente una de las caras, este calor se disipe en todo el aluminio y con la ayuda de este ventilador se pueda mantener temperaturas bajas, logrando el resultado esperado, que sería que la celda Peltier mantenga una temperatura del lado caliente controlada, de tal manera que el lado frío pueda seguir reduciendo su temperatura y conseguir los resultados esperados. Para segmentar ambos lados se usan aislantes, en este caso usamos caucho, y pasta térmica que ayuda a compactar y la transferencia de temperatura. En la práctica tuvimos ciertos inconvenientes al utilizar estos elementos. Al momento de polarizar con fuentes de poca capacidad y con este tipo de elementos, observamos que efectivamente de un lado se enfriaba y el otro calentaba, pero no cumplía con los parámetros necesarios para nuestro proyecto, que era alcanzar una temperatura ambiente de 10 grados centígrados. Entonces fue necesario investigar y buscar otras alternativas que nos faciliten este trabajo. Para lo cual, investigando, encontramos otro tipo de disipadores de calor más robustos con otras características, como es el caso como el que observamos en este momento. Este tipo de disipador es una especie de radiador compuesto de aluminio y cobre. ¿Por qué aluminio? ¿Por qué cobre?
porque el cobre absorbe muy rápido el calor y lo pueden transmitir sin problema al aluminio, que se enfría con mucha más facilidad con la ayuda de la corriente de aire colocando ventiladores en ambos extremos. Una parte importante de este tipo de disipadores es que cuenta con un sistema de tubos de calor. Un tubo de calor es un tubo de cobre sellado en ambos extremos, que en su interior se inserta una malla muy fina y un líquido de fácil evaporación. Una vez que los extremos comienzan a calentarse, el líquido en su interior se evapora, absorbiendo el calor al hacerlo. Este vapor sube por el tubo de calor y llega a un punto en que donde suelta el calor y vuelve a condensarse, cayendo de nuevo al fondo del tubo. Entonces, con lo cual se repite un ciclo, logrando más eficiente el funcionamiento. Por otra parte, se utilizó en el lado frío un disipador más pequeño que sea de las dimensiones de la celda Peltier, con lo cual observamos mejores resultados, logrando llegar a la temperatura deseada. Ahora vamos a observar el desempeño de ambos sistemas de disipación de calor. En el lado izquierdo de la pantalla podemos observar el sistema disipador inicial, un aluminio grande del lado caliente enfriado con un ventilador AC. En el lado derecho de la pantalla observamos el segundo disipador, el cual cuenta con enfriamiento con dos ventiladores DC conectados hacia los costados, y su núcleo es de cobre recubierto con aluminio, dando mayor eficiencia, como se explicó en el video anterior. Ambas celdas Peltier están alimentadas con una fuente conmutada de 12 voltios que entrega hasta 10 amperios de corriente. Vamos a medir la temperatura con el multímetro y vamos a cronometrar el tiempo para identificar las diferentes temperaturas en cada uno de los tiempos a medida que trabajan las celdas Peltier. En este momento procedemos a conectar la fuente conmutada. Le vamos a dar inicio a nuestro cronómetro. Y vamos a observar los diferentes desempeños de las celdas Peltier en periodos de 5 minutos. Transcurridos los primeros 5 minutos, vamos a observar la temperatura en ambas celdas Peltier. Comenzamos con la celda Peltier a la izquierda. Se puede sentir que está frío y se ve condensación encima de la celda. Y con la ayuda del multímetro vamos a observar que está a 9 grados centígrados, 10 aproximadamente. O sea, se mantiene frío, pero no llega a un punto de congelación. Ahora vamos a observar del lado derecho cómo se encuentra en 0 grados centígrados transcurridos los primeros 5 minutos y descendiendo a bajo cero. Se observa, comienza a hacer escarcha en la parte superior de la Peltier del lado derecho en tan solo 5 minutos, con lo cual se puede diferenciar la mejor operación de este sistema. 0 grados centígrados.
Transcurridos 10 minutos, vamos a volver a medir la temperatura en ambas celdas. En la celda de la izquierda, observamos que la temperatura se mantiene en 13 grados centígrados, 12. Se siente fría la celda y se ve condensación, más no congelamiento. Por lo cual podemos decir que el resultado es eficiente, cumple su trabajo, mas no se puede emplear en nuestro proyecto, ya que nosotros requeríamos mantener nuestra temperatura entre 10 y 15 grados centígrados. Por lo cual deberíamos tener una celda Peltier que se encuentre bajo esos parámetros para que me ayude a disipar. Por otro lado, observamos cómo se mantiene bajo cero la temperatura de la celda de la derecha y se comienza a escarchar la parte superior de la celda. Vemos un resultado más eficiente, vemos que trabaja de manera continua, que mantiene la temperatura, por ende es mucho más eficiente que la de la izquierda y nos va a ayudar a alcanzar nuestro objetivo en el menor tiempo posible. Transcurrido 15 minutos, hacemos las últimas mediciones. Visualmente se observa que nuestra celda de la izquierda se encuentra condensando, pero no llegó a congelar. Temperatura de la misma, 4 grados centígrados. Por otra parte, la celda Peltier con disipador de cobre, se observa en la superficie una capa y nuestra temperatura se mantiene en 0 grados centígrados, punto de congelación del agua. Con esto definimos su eficiencia y la razón por la cual utilizamos este tipo de celdas Peltier con este disipador para nuestro proyecto. Podemos observar cómo después de 15 minutos nuestra celda Peltier con disipador de cobre con aluminio se encuentra totalmente congelada. La temperatura del mismo se encuentra bajo cero, con una capa de escarcha en su superficie. De esta manera va a ser mucho más eficiente y mucho más sencillo transferir frío al interior de la recámara y alcanzar los resultados esperados.